Pues empezamos esta segunda parte. Decir que el objetivo un poco de esta segunda parte es que no hablemos nosotros, que nosotros, el sector del corcho, ya hemos hablado. Queremos conocer un poco la percepción, si ha llegado esta campaña, cómo se percibe desde los diferentes frentes de esta cadena de valor que tenemos, y por ello hemos querido tener representantes de todas estas partes de la cadena de valor. Por una parte tenemos de la parte de la bodega al director enólogo de Cava Recaredo, señor Tom Mata. Tenemos a un sommelier, a David Seijas, sommelier del Bulli, Nariz de Oro 2006. Y en cuanto a enólogos, tenemos dos enólogos, Ignacio de Miguel, enólogo consultor de más de 20 bodegas en diferentes comarcas vinícolas españolas, y también contamos con Gonzalo Lozano, de bodega Casa de Monroy y asesor de Felter Campos y director técnico de la misma. Y también ahora está trabajando en Wine Oils and Others, que están exportando sobre todo en mercados como Brasil y la China. Y por parte de los prescriptores del vino tenemos a la eminencia, al señor José Peñín, fundador y presidente de la Guía Peñín. Y por otro lado, una gran personalidad del mundo de la sostenibilidad de la comunicación, al señor José Luis Gallego. Y nada más, ahora solo lanzaré algunas preguntas. Empezaremos a hablar de estos retos que nos presenta esta industria en el siglo XXI. Y yo creo que lo importante es intentar que surjan algunas de las cosas que nosotros entendemos, que tenemos como sector, pero que no sabemos si hemos sido capaces de comunicarlo bien. Y el primero de estos temas, a mí me gustaría poner sobre la mesa, que es el tema de la tradición, de la modernidad. Yo creo que tenemos un referente con Cava Recaredo, han sabido trabajar esto muy bien. A mí me gusta mucho su caso, sobre todo porque tenemos toda una cadena en la cual se utiliza corcho. Tenemos una trazabilidad total, tanto con el corcho como con el tema de las viñas. A mí me gusta este concepto integral que tienen y este terroir, y me gustaría ver un poco por qué han apostado ellos por el corcho desde siempre y qué es lo que les despierta. Pues si te parece, Ton, empezamos contigo. Hola, funciona, ¿no? Bueno, buenos días a todos, y en primer lugar agradecer la oportunidad de estar aquí, que siempre que la gente del corcho nos pide una colaboración, pues vamos encantados y nos sentimos parte de la familia, si nos lo permitís, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos una pequeña empresa familiar que hacemos cava desde el año 24, empezó mi abuelo, y en fin, en los años 60, cuando empiezan a entrar las cápsulas metálicas y las chapas para hacer la crianza de los cavas dentro de las cavas, que sabéis que para hacer cava necesitamos dos tapones, el tapón de crianza, y luego en el momento del degüelle se expulsan las lías, las levaduras muertas dentro de la botella, y se pone el tapón de expedición, que tiene que ser obligatoriamente de corcho, que es el que va al mercado, ¿no? Pero el primer tapón, en los años 60 aproximadamente, pues empiezan a desaparecer el corcho como tapón provisional y a aparecer las chapas metálicas y los obturadores de plástico, ¿no? Entonces no hay una especie de milagro ahí, porque mi abuelo, no sabemos muy bien por qué, pues él decide continuar con el tapón provisional de corcho. Y ahí estamos, ¿no? En estos momentos, pues Recaredo es una de las pocas empresas, una de las pocas casas que estamos utilizando 100% tapón provisional durante la crianza de corcho, ¿no? Y bueno, y al cabo de los años, pues ¿por qué, no? Intentamos preguntarnos por qué y llegamos a conclusiones de muchos tipos, ¿no? Desde conclusiones técnicas, porque no tiene nada que ver la relación del carbónico que sale durante la crianza o del oxígeno que entra cuando estamos utilizando un tapón de corcho y cuando estamos utilizando un tapón metálico de plástico. Hay todo un valor también de ecología, de sostenibilidad, como ya se ha hablado muchísimo. Y hay también un factor que le llamamos de identidad o de historia o de tradición. Mi abuelo era un gran degollador, degollaba a mano sin congelar, y cuando tú tienes el compromiso de utilizar corcho en el tapón provisional, pues hay que degollar a mano, y además nosotros lo hacemos sin congelar, que esto es un gran conocimiento que tenemos, ¿no? Y este factor de identidad y tradición, pues al final es una forma muy elegante de decir que utilizamos el corcho porque nos da la gana, y ya está, ¿no? Porque a veces tampoco hay que dar más explicaciones, y hay veces que
el factor marketing todo el mundo lo entiende, e incluso a veces nos decían, ostras, es que vosotros utilizáis el corche porque es un factor de marketing, ¿no? Bueno, como si eso fuera negativo, ¿no? Y a veces utilizar una etiqueta muy pomposa, digamos, eso no se entiende como un factor de marketing negativo. En fin, evidentemente no utilizamos el corcho como un factor de marketing, sino lo utilizamos porque creemos en los vinos de terruño y creemos en el corcho como también un producto de terruño, de terroir, y como un fruto de nuestro paisaje, por lo tanto, que manera más coherente de tapar con corcho, ¿no? Y no sé, a partir de ahí, no sé si he contestado la pregunta, pero en fin, no quiero hablar más, en todo caso, pues vamos comentando todos, ¿no? Muchas gracias, Ton. Yo creo que esta visión desde el territorio, intentar mostrar en unos productos que elaboran este terroir, esta procedencia de este territorio, y no podría ser de otra manera sino el corcho. Luego el otro bloque temático que abriríamos, dejando un poco, que seguramente saldrá otra vez el tema de la tradición y cómo se integra todo esto en el futuro, me gustaría focalizar ahora en qué aporta técnicamente este corcho al vino. Aquí me dirigiría más a los etnólogos, no sé si queréis tomar turnos, y también me gustaría saber la opinión del señor José Peñín al respecto. Este binomio vino-corcho, que es más que cultural, es más que tradicional, y seguramente es algo que debiéramos entender todos. Pues empezamos con el señor Peñín, por ejemplo. Muchas gracias por la invitación y, bueno, espero aportar con mi experiencia, aportar de lo que ha sido para mí mi relación con el corcho. 35 años descorchando, y sobre todo cuando puedo también presumir de que cada año nosotros, el equipo de la Guía Peñín, descorchamos más corchos que nadie. Por lo tanto, podemos ver el estado de los corchos, y además relacionados también estos corchos con los precios, con el precio y la calidad de los vinos. Hay un fenómeno que quiero destacar, y lo siguiente. Nosotros hemos sido criticados porque no hacemos la cata ciegas y tal, y nosotros hacemos la cata vista. Porque uno de los factores por los cuales nos movemos en este sentido es que, por experiencia propia, cuando descorchas una caja de 12 botellas de la misma marca, embotellado las 12 botellas en el mismo momento, siempre hay 2 botellas, siempre hay un 20% aproximadamente, donde el vino tiene ligera alteración. Alteración que, si hace a ciegas, no se capta como un defecto, sino sencillamente como una característica del vino. Si es a ciegas, no se sabe cuál es hasta que no se descorcha. No es la primera vez que en una cata ciegas la gente dice, pero ¿cómo es posible? Si este vino es, cuando ya se descubre la marca que es, se dice, hombre, este vino lo hemos puntuado más alto y tal. Pero nadie repara de que hay una ligera modificación, una ligera alteración. ¿Cuáles son esas alteraciones? Por supuesto, esto por razones del corcho. El vino está más cerrado en algunos casos, le falta expresión y a veces, en sentido contrario, cierta evolución. Y esto se produce no en vinos de mucho tiempo, o sea, estamos hablando de vinos de embotellado pues, un mes y pico. Esto nos obliga a que, al tener todos los vinos en una base de datos, podemos ver la curva de evolución de cada vino y no se altera por una calidad de cosecha, etcétera, 1 punto o 2 puntos en la guía. Pero cuando vemos que hay 5 puntos menos, automáticamente pedimos otra muestra. Y esa es la alteración, esas alteraciones que incluso yo en Amorín, he estado hablando con los Amorín, con los grandes técnicos que hay allí, he dicho, ¿me podéis explicar a qué es debido esto? Y no lo saben decir. Es decir, esto es a ciertos misterios que esto pues pasa, pero insisto, si ya llevamos la botella a la mesa, no pasa nada. Más de una vez nosotros hemos ido a un restaurante, hemos descorchado una botella que ya conocíamos y decimos aquello de, o sea, cuando descorchamos la botella vemos el vino callado, sí, lo prueba, siguen hablando de otros temas y al cabo de unos segundos, al cabo de no sé, pues 2 minutos,
Bueno, vuelve a beber la copa y dice, este vino ha mejorado, ¿no? Ha mejorado. Bueno, a veces puede ocurrir que la aireación haya sido efectiva, pero también puede ocurrir que el consumidor lo que hace en ese momento es que se entrega al vino, es decir, que ya no es tanto el vino que cambia, sino es el mismo comensal que ya se identifica con las características que en un momento, que al principio captó y que después, al final, no resulta tan grave. Pero a la hora de la calificación, esto es muy importante. Yo realmente, a mí lo que me preocupa es si el sector es capaz de cubrir la producción que hoy representa las botellas de rosca y de tapón sintético. Porque cuando yo empecé a catar vinos en los años 70, yo veía los corchos de los vinos baratos eran infames, bueno, no sé, parecía que esto no tenía mucha razón de ser, en fin, de los costes. Cuando después aparecieron los corchos de serrín, de prensados y tal, hombre, pues ahí la cosa fue mejor. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? En fin, que me imagino que ya en el debate, en el coloquio, pues podemos esto plantearlo. Pero ahí queda esa pregunta, porque yo, evidentemente, sé lo que es un vino, cómo evoluciona en tapón de rosca, en chapa y en sintético. He hecho pruebas en casa, pero con años teniendo. Yo tengo una bodega de vinos malísimos y de vinos buenísimos. Y los malísimos están para hacer ensayos de cómo una marca, un tipo de vino aguanta más o menos. Y uno de los ejercicios que hago es precisamente el tema de los obturadores, tapones y tal. He visto que el tapón de rosca reduce al cabo de unos 3 o 4 años. Y el de chapa, evidentemente todo el mundo lo sabe y por eso se utiliza para vinos de escasa guarda. El sintético, evidentemente, la menor flexibilidad supone que si guardas esas botellas más tiempo, oxida. Siempre hablamos de comparación con el mismo vino o con vinos semejantes con corcho o en sintético. Entonces, si tenemos la rosca en el sentido que reduce, es decir, no hay una evolución anaeróbica, y el otro, por su poca flexibilidad, el sintético puede llegar a oxidar, nos encontramos con el milagro del corcho. Es decir, el corcho, tantas cosas se han inventado y nunca se ha llegado a conseguir la flexibilidad, esa flexibilidad casi milagrosa del corcho, con tantos inventos que se han hecho y que al final yo, por experiencia y nuestro equipo catando, nos damos cuenta que el corcho todavía sigue siendo el rey y pienso que seguirá siéndolo por esa especial flexibilidad que tiene. Repito, hemos descorchado botellas, no me inquieta que descorchando una botella huela a corcho, se cambia y punto, esto no es ningún problema. Lo único que, de cierto modo, pongo sobre la mesa, quizá se conozca menos, es la alteración que se produce en algunas botellas, y esto en definitiva tampoco es grave, repito, porque uno lo va a beber en casa y no pasa nada, en fin, el vino es bebible. Pero en fin, yo por mi parte yo creo que podemos continuar, pero que yo pongo sobre la mesa estos dos aspectos de la práctica. Creo que el señor Peñina ha hablado de un reto que tenemos de cara al futuro, que tenemos un producto natural, que queremos que sea al máximo de homogéneo, queremos esta consistencia en el ingreso de oxígeno para que evolucione el vino, pero yo creo que aquí es una colaboración, saber qué vino queremos y entonces buscaremos este corcho para intentar tener esta evolución y tener esta homogeneidad en todos los lotes de tapones para que nos encontremos estos milagros que seguramente que se pueden explicar por un intercambio de oxígeno. Y esto es un gran reto. Y luego simplemente yo añadir que no es que no tengamos suficiente corcho. Esto a veces se ha dicho, sí que es verdad que no podemos ir a extraer siempre que queramos del corcho, pero sí que es verdad que tenemos mucho por extraer.
mucho por cosechar. A mí no me gusta mucho la palabra extraer. Y de hecho el norte de África tiene mucho corcho y muchas zonas de la península ibérica, en el caso de Cataluña, tienen muchísimo corcho aún. Por tanto, necesitaremos un tiempo para ponerlo todo en producción, pero se puede tapar todas las botellas del vino de sobras. Y desmitificar un poco esta, a veces, falsa idea de que no tenemos suficiente corcho. Sí que es verdad que no podemos ir a extraerlo siempre que queramos, hay unos meses determinados, que es una gestión a muy largo plazo. Siempre se dice que cuando se planta un alcornó, que no se piensa en los hijos, sino que se piensa en los nietos. Y entonces esta visión a largo plazo y poner en producción más masas forestales es una cosa que se hace, se está haciendo, y de hecho la península ibérica lo tiene muy avanzado, y sí que es verdad que en otras partes tendrán que entrar seguramente si el mercado va más, pero no va a ser un límite en este momento. Y pasamos la palabra al señor Ignacio de Miguel, que aporte un poco desde su experiencia qué encuentra que puede aportar el corcho, en este caso, a este binomio. Bueno, al final lo ha contado Peñín. Las ventajas técnicas del tapón de corcho no son discutibles. No hace falta que sigamos hablando. El corcho es mejor que ningún otro objeto que tape las botellas de vino, ¿no? Lo ha contado muy rápido, es verdad. Los tapones de metálicos reducen excesivamente. Los tapones de plástico reducen excesivamente al principio y oxidan excesivamente al final. La explicación es que el corcho es el único elemento que, una vez comprimido en horizontal hasta un 60% para meter la botella, luego sabe crecer en el mismo sentido, y en cambio el de plástico no sabe, entonces crece y pierde la estanqueidad y por eso oxida tanto los vinos, ¿no? Entonces, no viene a cuento la discusión. Solo el tapón de corcho es capaz de hacer largas crianzas de los vinos, y lo demostramos todos los días, no solo con la corta experiencia de Peñín de 35 años, sino gracias a algunos guardadores de botellas como los Riscal, que nos regalan botellas de principio de siglo, y podemos ver que el tapón ha conservado, modificando por supuesto el vino, pero conservado perfectamente lo que ahí pasaba, ¿no? Yo, sin que me tachen de gallo ajeno de corral, no quiero meter la pata. Soy claramente defensor del tapón de corcho. No sé si trabajo en 20 bodegas y firmo 60 o 70 vinos al año, y en ninguno de los vinos donde yo estoy se tapa con otro tapón que no sea el corcho, ¿no? Bueno, además, como me lo han puesto fácil, el señor Pueblo ha dicho que Extremadura ha creado un concurso de vino. En el concurso de vinos Espiga se da un nuevo premio que se llama el tapón de corcho, y se lo han dado a un vino donde yo trabajo, en Bodegas Caraval. Ha sido la ganadora también del mejor vino y también del mejor corcho. Entonces, no soy dudoso. Dicho eso, no me gustaría que nos volviéramos integristas en la defensa del tapón de corcho, porque, vamos a ver, sabemos que tenemos un problema de nuevos consumidores. Sabemos en España que estamos bajando cada día el consumo de vino, y eso nos pasa porque los jóvenes no entran a nuestro sector. Cuando el Observatorio Español del Mercado del Vino ha hecho las preguntas a los jóvenes y les pregunta por qué no beben vino, dicen porque no es su mundo, porque no es su sector, porque es caro, porque es una cosa histórica, porque son sus padres. Y también dicen porque los envases son muy grandes, porque tienen una manera difícil de abrirla. Necesito una herramienta para abrir una botella, para bebérmela, porque no son modernos. Entonces, si no conseguimos consumidores de vino, no tendremos botellas que tapar con tapones de corcho. Entonces se nos acabará todo el juego. ¿Por qué no conseguir nuevos consumidores a base de vinos más sencillos? También pongo la tarea en nuestro lado. Vinos más sencillos, vinos más frutales, vinos menos alcohólicos, vinos más baratos. Y ¿por qué no taparlos también con sistemas más sencillos? Porque solamente si ellos empiezan a beber vinos, aunque sea desenroscando un tapón de rosca, el día de su cumpleaños, o el día que cumplan una edad determinada, o el día que tengan un dinero suficiente, entonces descorcharán nuestros tapones de corcho y nuestros grandes vinos. Así que no nos empeñemos en tapar todas las botellas que salen al mercado y dejemos un pequeño espacio a esos subproductos, y mantengamos la inmensa calidad y el enorme prestigio que tienen los grandes vinos tapados con grandes corchos. Bueno, tengo que decir una cosa. El otro día me enteré que se ha inventado un tapón cabezón de corcho y con rosca. Es decir, que esas dos cosas se pueden... Pues sí, este reto de intentar acercar el vino a los consumidores, porque al final son las siguientes generaciones, y si no hay vino no habrá corcho. O al menos el corcho no estará en el vino. Pues bien, ahora pasamos la palabra al siguiente etnólogo, Gonzalo Lozano, que también desde su experiencia, esta visión que nos puedes dar de estos mercados emergentes, si están por el corcho, ¿qué es la percepción que observas?
Bueno, lo primero, muchas gracias a todos, ¿no? Es un honor estar en esta mesa redonda con gente de este nivel, con gente además a la que uno admira y a la que uno tiene un gran respeto y a veces teme también, ¿no? Pero bueno, técnicamente sobre lo que han comentado José e Ignacio, pues yo creo que no podemos añadir más sobre las virtudes, ¿no?, que tiene el tapón de corcho, ¿no?, que radican pues, en su estructura anatómica, en esas 40 millones de células que tiene por centímetro cúbico, el recubrimiento de suberina, de cerina, bueno, que lo hacen que tenga esa capacidad de volver a expandirse y de ajustarse a las dilataciones que tiene la misma botella con los cambios de temperatura, ¿no? Agradeceros porque sin la industria corchera, los enólogos realmente no podríamos preservar, no podríamos conservar ni hacer llegar en la calidad que queremos pues nuestros vinos, ¿no? Sin los tapones de corcho nuestro trabajo pues no tendría sentido, sobre todo cuando intentamos expresar, ¿no?, pues, una determinada variedad, un microclima, un suelo y una manera de entender la viticultura. Bueno, como enólogo, me gustaría hacer unas pocas palabras sobre el papel del enólogo hoy en día, que yo creo que ha cambiado, porque quizá antiguamente el enólogo estaba más encerrado en la bodega, era el químico que llamaban, y bueno, pues no salía de la bodega, ¿no? A él le llevaba una uva, la transformaba, hacía los procesos enológicos y ese vino salía al mercado y él ya no tomaba control, ¿no?, del proceso, ni quizá a veces de entrada ni de salida. Y yo creo ahora, como grandes enólogos como Ignacio, se está controlando el proceso desde antes. El viñedo está aguas arriba, está antes de… controla el viñedo, controla la plantación, qué material vegetal se va a poner, qué clon, qué portainjerto, qué suelos, para que zonifique todo. Y luego también controla el proceso que hay detrás, ¿no?, el mercado. El enólogo cada día está más dando un apoyo comercial, está en las ferias, está haciendo una labor didáctica, está ayudando a la comercialización de los vinos, que al fin y al cabo es lo importante para que haya el día de mañana consumidores, y más en un momento como el que está atravesando España, ¿no?, donde los esfuerzos yo creo que se están haciendo muy importantemente en los mercados internacionales. Yo soy asesor de una empresa que está exportando una selección muy cuidada de vinos pues a países emergentes, a China y Brasil, y nos encontramos con que el corcho, no solamente, como ha dicho antes muy bien en la presentación, como has dicho muy bien, que no es solamente un elemento más de la cadena de valor, sino que da valor en sí mismo. Y nos encontramos con que los clientes de estos países… en los vinos de los viejos países productores, de los vinos de los países históricamente productores como España, Italia y Francia, esperan el tapón de corcho y lo valoran muy positivamente. No entienden que le pongamos un tapón sintético y sobre todo ya a partir de vinos de una determinada gama. Entonces, yo creo que necesitamos a la industria corchera, aparte por los beneficios medioambientales, ¿no?, que tiene, por esa conservación de la dehesa de Alcornoque, que es un ecosistema único. El Alcornoque es la vegetación climática de esas zonas, y perderlo sería terrible. Y luego necesitamos, para poder ofrecer nuestros vinos y para que nuestros vinos sean cada día más valorados, y técnicamente a más ayuda el tapón de corcho, yo creo que es un cierre perfecto. Los vinos evolucionan de una manera increíble, y cuanto mejor es el tapón y más nos cuesta, pues mejor todavía. Y bueno, poco más decir en este sentido. Pues muchas gracias. Otro de los retos, estos mercados emergentes, este valor añadido que puede, valga la redundancia, añadir el corcho. Y ahora me gustaría pasar a esta parte que ya has hablado, de esto de la dehesa, de esta columna vertebral que tenemos, y para eso hemos invitado a José Luis Gallego, un periodista ambiental convencido, que él es conocedor de todo este patrimonio que tenemos natural, y a mí me gustaría que pudieras dar una imagen a este consumidor que destapa una botella y que detrás de un tapón hay un mundo, ¿no? Me gusta a veces que hablas del Serengeti. Me gusta esta metáfora y no sé si es posible que nos puedas hacer una visualización para que entremos y conozcamos este mundo. Serengeti. Ya le gustaría al Serengeti parecerse a una dehesa extremeña, ¿verdad? Ya le gustaría al Serengeti. Muy bien. Ante todo, déjame que salude a la eminencia, porque yo cuando tenía 14 años mi padre me regaló una guía de aves. Una guía de aves, una guía de pájaros. Yo soy de esos niños de Félix. Esos niños de Félix Rodríguez de la Fuente, no sé si le recordáis.
Yo me quedaba babeando delante del hombre de la tierra y mi padre decía, este chaval hay que regalarle algo que le guste, y me regaló una guía de aves, la guía de Peterson, un ornitólogo inglés. Eso cuando yo tenía 14 años. Al cumplir los 40, un amigo, ya no mi padre ya había hecho el viaje hacia las estrellas, me regaló la guía Perrin. La tengo igual de usada, me la he llevado a bares, me la he llevado al campo, me la he llevado a todas partes. Y eso me viene muy al cuento, porque yo de lo que les quiero hablar, yo no sé mucho de vino, solamente sé que me gusta mucho. Por eso, como me gusta mucho, procuro no beber mucho, pero lo poco que bebo bueno. Mientras yo os estoy hablando, están saliendo unas imágenes que yo uso a veces cuando voy a los colegios a darles charlas a los chavales sobre lo que es la naturaleza. Bien, todo esto que estáis viendo ahí viene de aquí. Ese es el fruto del alcornoque. El alcornoque, el Quercus suber, es el árbol totémico de la cultura mediterránea. No sé si en la siguiente fotografía hay una biodiversidad asociada al buitre negro. Eso es en Monfragüe, las Villuercas, las Corchuelas, las grandes fincas extremeñas que son nuestro Serengeti. Como veis, está posado casi todo en corcho o con el corcho lontananza, es decir, por el retrovisor. Creo que en la siguiente imagen, ahí vamos a tener una imagen de la cigüeña, la que asociamos tanto a la cultura, ¿verdad?, al ser humano. Bien, las cigüeñas y el alcornoque llevan años viviendo juntos. Y luego a la siguiente creo que está su excelencia, no llega a la eminencia, como te han llamado, que ahí se me han caído los calcetines cuando he oído lo de eminencia. Creo que en la siguiente imagen está el águila imperial. El águila imperial, nos vamos a detener aquí. Esa fotografía está hecha por un amiguete, José Luis González Grande, uno de los mejores fotógrafos de naturaleza de Europa. Si bajase, si abriese el objetivo, eso es un alcornoque, como podéis comprobar, se ve perfectamente el corcho. Debajo está cortado, le han quitado sus capas de corcho. Esa águila imperial, esa no, evidentemente. Esa especie lleva nidificando en los alcornoques de las dehesas extremeñas, de las dehesas andaluzas, de los alcornocales catalanes. En Cataluña no la tenemos otras, pero no a la imperial. Hace, como diría mi madre, cientos de años. Con lo cual, yo os quiero decir que detrás, se ha hablado mucho de lo que hay detrás de un tapón de corcho. A mí, sinceramente, no me preocupa demasiado el TCA, ni me preocupa demasiado que el corcho tizne el vino con un aroma que no le corresponde y que me lo detecte el señor Perrin y le baje o le suba unos puntos. Sinceramente, como consumidor, me importa poco. Yo lo que os quiero decir es que en este país hay mucha gente que ama la naturaleza, que está dispuesto a hacer cosas por el medio ambiente, que esa gente va a más. No descuidéis el concepto del ecoconsumidor, el concepto eco-friendly. Hace poco hicimos unas jornadas con Miguel Torres en Villafranca. Nos vino un señor que es un gran comprador de vinos, no sé si es importador, pero tiene un gran supermercado de vinos, y nos decía, todo lo eco lo vendo al instante, sea cierto o no, que ese es otro problema. Pero no minusvaloréis el concepto que ahora se ha dado en llamar sostenible, ¿verdad? Que es un palabra odioso, pero que no significa más que sensato. El mejor sinónimo de sostenible es sensato. Tapar el vino con corcho es una muestra de sensatez. Si vamos avanzando, fijaros, el lince ibérico, esa fotografía está tomada en el Centro de Recuperación del Lince Ibérico en el Acebuche, en el Parque Nacional de Doñana. Esa es Brisa, es una de las hembras que cada año, gracias a Dios, nos va dando cachorros. Fijaros dónde la cuidan, fijaros la incubadora de qué está hecho. Es decir, que el corcho, el concepto placenta del corcho, me parece muy hermoso. Es la gran placenta del bosque mediterráneo, lleva ahí un montón de años. Y nunca será lo mismo descorchar que desplastificar o desenroscar. Cuando uno descorcha, está haciendo algo más que abrir una botella. Cuando uno descorcha, está dando posibilidades a toda esa biodiversidad asociada al bosque mediterráneo y al Quercus suber, al alcornoque, a que siga siendo. Porque detrás de esta imagen, la siguiente, ya vemos que está esta otra. Esa imagen está perfectamente enlazada a la anterior y enlazada a la siguiente, que es con la que yo os quería demostrar que las grandes organizaciones de defensa de la naturaleza, las grandes organizaciones ecologistas lo tienen claro. Ya con la siguiente acabamos. Fijaros qué bonito.
el ser humano y el alcornoque a su lado en un atardecer. Y ya en la siguiente, pues nada, deciros que cuando uno tiene un corcho en la mano, tiene algo más que un material, ¿eh? Cuando descorchéis y os quedéis con el tapón en la mano y no sepáis qué hacer, yo los guardo todos. Yo tengo, como soy un gran consumidor compulsivo, no de los que les dan muchos puntos, porque ahí no llego. Pero los guardo porque me parecen pequeñas joyas, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias por mostrarnos este patrimonio que tenemos, que a veces desconocemos y que es tan importante poderlo hacer llegar y descubrir este mundo. Ahora me gustaría pasar la palabra a David Seijas, sommelier del Bulli, que nos va a hablar un poco de su experiencia en el Bulli, de este contacto con el consumidor, que a veces es lo que nos falta. Nosotros hacemos mucha comunicación y a veces no llegamos directamente al consumidor, a veces no sabemos cómo llegar y comunicar, y esta tarea tan importante que tenéis los sommeliers de poder acercar. Bueno, gracias. Difícil después de la intervención del compañero y un honor estar entre estos grandes, o sea que muchas gracias por invitarme. Un poco lo tengo fácil, ¿no? Porque es un poco el resumen de lo que ha ido saliendo, ¿no? Yo creo que todos habéis aportado vuestro grano de arena, ¿no? Y estoy muy de acuerdo en la mayoría de los puntos, ¿no? Y esto se ve al final un poco plasmado en el momento mágico que es de abrir una botella, ¿no? Cuando coges una botella de vino, antes contaba, ¿no? Y la coges de tu bodeguita, la bajas como un niño pequeño, ¿no? La mimas, ¿no? La tienes con un cariño espectacular porque sabes que lo que hay dentro es mágico, ¿no? Viene de un viñedo, hay un montón de gente que ha trabajado durante muchísimo tiempo, con muchísimo mimo, para que esto suceda, ¿no? Y tú, claro, la llevas con toda esta ilusión y esta energía, ¿no? Positiva, pero también sabiendo que en esta botella hay un corcho también, ¿no? Y este corcho, a lo mismo, también hay paisaje, ¿no? También hay historia, también hay familias que trabajan, que viven, ¿no? Lo que has dicho, la paciencia, ¿no? De los nietos, ¿no? Imagínate. ¿Qué haces tú con esto, ¿no? Tienes que tenerle un cariño, ¿no? De hecho, nosotros nos toca abrir botellas de rosca, de silicona, de lo que haga falta, es normal, ¿no? Inclusive he vivido en Australia y lo he palpado. ¿Cómo yo le explico a un australiano que el corcho es magnífico, ¿no? Si no ha visto un alcornoque en su vida, ¿no? O sea que es complicado, ¿no? En cambio nosotros sí lo hemos palpado, ¿no? Lo hemos vivido, ¿no? O sea, lo que tengo yo en las manos a mí me parece algo espectacular, algo genial, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, aquí estaría muy bien que hubiera una botella de rosca, ¿no? Para poder enseñar a la gente cómo se abre, ¿no? Todo el mundo diría, muy bien, vaya sommelier, ¿no? Sabéis todos, ¿no? No hace falta tampoco que venga del Bulli para abrir una botella, ¿no? Pero fíjate que si hubiera una con una botella de corcho, aquí hay un reto ya, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser un corcho muy antiguo, como la familia Mata, ¿no? Que tiene pues, la tradición esta de hacer corcho. Imagínate que abrimos un cava que tienes tú, ¿no? O de Miguel, un vino que tiene 20 años. Aquí el reto es importante ya, ¿eh? El sommelier ya se lo piensa dos veces, ¿eh? Coges el sacacorchos y ya tienes ahí un momento, incertidumbre, ¿no? Y creas una magia, un espacio. También es un reto, porque hay que sacar este corcho bien, ¿no? Porque este corcho va a interactuar con el cliente, o sea que a lo mejor se lo puedo mostrar, podemos hablar ya del vino, del corcho, ¿no? O sea que es un momento para nosotros mágico. Cada botella que abrimos es un momento importante. Si es con corcho, es mucho más importante, mucho más mágico y encima te lleva un poco a este viaje, ¿no? Del paisaje, de la historia del personaje, ¿no? Y que unido al vino, a este líquido magnífico que hay dentro, pues crea una sinergia espectacular, ¿no? Y volviendo un poco a este momento de la apertura, conseguimos abrir este corcho, conseguimos sacar un corcho de 20 años de un viejo porto, lo que os imagináis, da igual. Y tenemos esta satisfacción, primero, de haber conseguido sacar este corcho, ¿no? Y luego esa sensación también de poder ver qué ha pasado ahí, ¿no? Lo que decíamos, a veces sí hay alteraciones, pero a mí me gustan esas alteraciones, ¿no? Nosotros incluso en el Bulli hacemos, como cerrábamos, éramos muy vagos, y cerrábamos 6 meses al año, pues hacíamos estas cosas, estudios, tal, ¿no? Y nos daba que más o menos de los vinos que abríamos un 1,5% nos salían con TCA o con corcho, ¿no? Tal.
pero quizá porque éramos muy malos, a lo mejor eran más, se nos pasaban, ¿no? Pero también es un poco decir, bueno, y este momento de magia, de sinergia del directo, ¿no? Puedes también interactuar con el cliente, pues esto existe, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Poder tener, ¿no?, esta sensación de lo que digo, que al final, que no importa que haya esta alteración, sino que yo creo que es un valor añadido, ¿no? Cuando ellos ponen un corcho en una botella, no ha acabado la elaboración del vino, ¿no? Continúa la elaboración del vino, continúa, ¿no?, esta interacción con el oxígeno, y en cambio, como hemos dicho, con la rosca, aquí ya se ha acabado la elaboración, aquí se ha acabado, aquí el enólogo sí está. En cambio, vosotros participáis en esta evolución cuando nosotros sacamos este corcho, ¿no? Y que haya alteraciones es precioso porque puedes hablar de cada botella, ¿no? Lo que decíamos antes de una caja de 12, pues cada botella puedes hablar de ella con el cliente. Imagínate nosotros cómo podemos mimar a esta botella y a este cliente, ¿no? Pueden hablar de cada botella. O sea que cada botella es diferente, cada momento es diferente, ¿no? Y esto es un poco la magia, si no todos pediríamos Coca-Cola, al final, ¿no? Sería, si quieres algo que sea siempre igual, pues ya tienes muchísimas cosas. En cambio, el mundo del vino, con la magia del corcho, se convierte en esto, ¿no? Se convierte en un momento pues, que pasa, pues este vídeo precioso que ha pasado, pues te puede pasar esta imagen por delante, te puedes pasar la imagen de los viticultores por delante, ¿no? Y al final pues te quedas con este premio, con este tesoro, que es el corcho que, como muy bien has dicho, mucha gente guarda y que creo que es un valor añadido y que encima en nuestra casa pues que tenemos que defender. Gracias. Muchas gracias. Yo no tenía vídeo, ¿eh? Has destacado este momento único, esta magia, que al final nos olvidamos que la vida son momentos mágicos y únicos, y este vino único que gozaremos en ese momento. Yo quisiera acabar lanzando un poco una pregunta que me gustaría que pudieran contestar en un minuto o menos, y es esta misma, que si creen que el vino y el corcho están preparados para afrontar los retos del siglo XXI. Empezamos por aquí. Bueno, suscribo lo que dice David y Ignacio, ¿no? Es decir, las alteraciones forman parte también de esa expectación que hay a la hora de escuchar, porque una cosa es alteración y otra cosa es defecto. El defecto, es decir, TCA, eso, por supuesto, cualquier sumiller, cualquier catador a ciegas o etiqueta vista lo rechaza y lo sustituye por otra botella. Para nosotros lo de la alteración es importante porque supone 3 o 4 puntos menos y, lógicamente, en ese sentido, al llevar el histórico, pues intentamos, como decía antes, cambiar esa botella. Pero a la hora de disfrutarlo, me da igual. Es que me da igual. O sea, yo ya, ¿cuántas veces estamos aquí? Hemos escuchado una botella y nos ha parecido, incluso nos ha parecido, qué bueno está este vino. La otra vez que lo probé, pues la otra vez que lo probé, a lo mejor estaba esa alteración, que estaba el vino cerrado, constreñido, etcétera. Yo creo que, y lo que decía Ignacio me interesa también, y además yo lo suscribo en el sentido de que hay que dejar también el lineal, por decirlo así, del supermercado en el que la gente bebe el vino para acompañar la comida o simplemente pues es un consumo ya más masivo y que des el rosque no pasa nada. Cuando esa persona comienza con el vino y joven, que cree que es mucho más fácil, más cómodo abrir con rosca, después cuando tenga su primer sueldo y cuando invite a su primera novia, pues querrá entrar en una cierta liturgia, la liturgia de descorchar una botella, que yo creo que eso va a existir siempre. Yo hablé con algunos, yo he estado en Australia y todo, y ellos, por supuesto, entienden que hay una masa de vinos que por razón de su consumo rápido y sobre todo cómodo para un consumidor que la liturgia y la historia pues, no lo sabe o incluso hasta no lo entiende, pues es lógico darles esa facilidad. Pero eso jamás va a afectar a todo lo que es la parte media y alta. Si además me entero el otro día lo del tapón cabezudo de rosca pues hombre, pues el sector puede digo yo, ¿no? Por entender que aquellos impacientes que quieren descorchar antes de buscar
¿no? El utensilio, el sacacorchos intenten desolocar. O sea, yo creo que es bueno que el corcho que el sector se haya adaptado no solamente en este invento, que en fin no lo sé todavía, no sé cuál es su alcance, pero también ver cómo hay una serie, unos tipos de corcho que se han ideado en los últimos 15 años, donde con resinas, ¿verdad? Con esto, lo he visto incluso serrín, que prensado, que al final son unos corchos con unas posibilidades, o sea, con la posibilidad de mínima de algún defecto. Ya no digo de corcho, sino incluso alteración, ¿no? Por lo tanto, yo creo que yo siempre que oigo el sector parece que está como a la defensiva, ¿no? Yo creo que no, que está claro, y Ignacio lo decía, que el corcho es un producto absolutamente que tiene una larga vida de uso por esa liturgia que no se va a abandonar en el tema del vino y porque es el obturador más flexible y mejor que hay en el mundo. Yo sí voy a ser muy rápido, no como Peñín. Nos ha pedido un minuto. Perdón, el vacile. El futuro del vino y el corcho, sin remedio. El vino unido al corcho es cultura, es naturaleza, es tradición, es salud. No puede fallar, eso no puede fallar. Yo creo que cuando seamos un poco más listos en nuestro sector y consigamos quitarnos de en medio a los destilados que nos infestan con esas malas notas de los alcoholes, ¿no? Cada vez que se habla de alcoholismo se pone una botella de vino y los culpables de los accidentes de tráfico, del alcoholismo infantil y de los problemas de salud lo tienen los destilados, no lo tenemos los fermentados. Cuando consigamos separarnos mucho más de eso y llevar el vino a la gastronomía, que es donde no debe salir, es imparable lo nuestro. Eso es nuestro territorio puramente de vinos. Y cuando pasamos al territorio gallego, como se llama la sección de gallego de Julia en la Onda, que le sigo, cuando pasamos al territorio gallego ya es más imparable todavía, ¿no? Hablar de naturaleza, hablar de conservación, hablar de CO2, el único en el proceso de fermentación, de crianza que en nuestro mundo de verdad es positivo, es el corcho, cuando con los demás es imparable. Tenemos un futuro fantástico si no lo estropeamos, ¿no? Yo sinceramente lo que sí que pediría, muchas gracias, es el derecho a aplicar el consumo responsable. Es decir, que las etiquetas de vino, de la misma manera que nos machacan con el contiene sulfitos, que no sé qué quiere decir, pero lo leo, incluso hay mujeres embarazadas con un aspa, como diciendo, no sé si es que no quieren que se quede embarazada la mujer, o lo mismo que nos machacan con esos mensajes, caramba, que me pongan tapado con corcho. Que me lo pongan en la etiqueta, para que yo pueda aplicar, porque yo una vez me pasó en el programa, caramba, yo cometí además un patinazo histórico, de los muchos que cometo, pero claro, cuando uno comete un patinazo delante de 600.000 oyentes, el patinazo puede ser peligroso. Y dije a la gente de Protos, porque yo creía que había abierto la botella de Protos, y lo seguiré diciendo hasta que me muera. Ahora sé que tuve una ilusión óptica, pero yo así lo creí, que yo cuando saqué aquella botella de verdejo que me mandaron los de Protos, cuando empezaron, aquel tapón, no solamente es que era de plástico, sino que es lo que más me avergüenza, es que imita el corcho. ¿Que me pones un tapón de plástico? Que sea azul, o rojo, o verde, pero no me imites al corcho, no me estés dando plástico por corcho, gato por liebre. Por lo tanto, hay que hacer fuerza para que las etiquetas pongan tapado con corcho, y los que no lo lleven, pues los consumidores que queremos ser así, pues lo desecharemos. Vamos, Bueno, yo quería decir, estoy muy de acuerdo con José Ignacio y con el señor Peñín en cuanto a que yo pienso que el sector corchero no debe obsesionarse por los tapados alternativos, que van a existir y van a estar ahí, pero sí debe obsesionarse por la calidad, por la innovación, como ya está obsesionado y como ha mejorado muchísimo en los últimos 10 años. Pero también, por otro lado, en cuanto a la juventud, sin tener ninguna estadística, pero yo percibo que la gente joven entiende un producto natural como algo absolutamente de rabiosa actualidad, innovador, y por lo tanto yo pienso que ahí está el encaje de tradición e innovación. Y quizá la industria del corcho puede fabricar este tipo de tapones que comentábamos, ¿no? Más conglomerados, etcétera, quizá más baratos para otro tipo de vino, para que la gente joven entre antes al corcho cuando consume vino, ¿no? Eso por un lado. Y en segundo lugar, pues ya para cerrar también,
me quedo con dos conceptos nuevos que he aprendido hoy del señor Gallego, que es el concepto placenta, que me ha encantado, y el concepto de árbol tótem, ¿no? de la cultura mediterránea. Nada más. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho José, Ignacio, bueno, todos, que el futuro de vino y corcho es indisociable, ¿no? Yo creo que la industria corchera, con la nueva normativa que hay, con lo que se ha mejorado, ha evolucionado, pues nos está ofreciendo corchos con muchísimas garantías, con muy pocos problemas. En ese sentido, yo creo que el reto está conseguido. Quizá un reto que tenemos con la externalización de los mercados, España no tenía esa tradición exportadora, sea garantizar que los procesos de encorchado en bodega se hagan correctamente, que ahí todavía yo creo que falta un trabajo en muchas bodegas por hacer, porque esté toda la maquinaria bien preparada, las mordazas de las encorchadoras, los corchos bien almacenados, es decir, todos aquellos procesos que que cuando tú recibes un corcho en perfecto estado pueden hacer que ese corcho se altere con TCA, que es exógeno, ¿no? Que se puede generar en cualquier sitio donde haya habido cloro también y microorganismos. Y luego también los procesos de transporte y conservación a los que nos vamos a enfrentar al mandar nuestros vinos pues en contenedores en condiciones a veces muy duras, ¿no? Y a veces las bodegas pues tienen que hacer un gasto, o los comercializadores, en containers refrigerados y en garantizar que todo el proceso se realice correctamente. En este sentido, yo no sé, me gustaría lanzar una idea, que no sé si sería posible, por ejemplo, corchos para vinos de muy alta gama que pudieran llevar algún tipo de sensor que registrara ese proceso de conservación y de transporte, ¿no? Pues temperaturas máximas, mínimas, grado higrométrico del corcho, es decir, podría ser una cosa porque cuando uno adquiere un vino de determinadas características, nunca tiene la seguridad de si se ha estado conservado correctamente. Y nada más, muchas gracias. ¿Me toca? Sí. Vale. Sí, no, ¿sabes qué pasa? Como había quedado bien antes y con el aplauso y todo, digo ya... No, la verdad es sobre todo entender también que antes estamos todos defendiendo el corcho, está claro, ¿no? Entender también que hay espacio para todos, sin duda, ¿no? Lo que decíamos, que hay muchos países donde tampoco existe el alcornoque, donde no hay las dehesas, y también hay vinos y momentos también que pues te piden otro tipo de cierre. Y decir esto que, por ejemplo, en gastronomía, ¿no? en restauración, el vino, el corcho, ¿no? tal como está hoy en día, ¿no? Lo que decíamos del futuro, yo creo que va fantásticamente bien todo, ¿no? Va de la mano, ¿no? Naturaleza, lo que hemos comentado del eco, que lo vendía todo, ¿no? Los restaurantes ahora cada vez se buscan más estos productos que vienen con el eco, ¿no? que es de este señor que tiene estas vacas fantásticas, que nosotros nos hacemos el mismo huerto, ¿no? que cogemos los productos. Pues al final yo creo que el futuro también en gastronomía está garantizado, porque aparte creo que la magia de repitiendo un poco de la liturgia del servicio del vino, ¿no? Esta magia que se crea alrededor de abrir una botella, ¿no? es también magnífica. Y sin el corcho no tendríamos estas liturgias. Sin esta liturgia no tendríamos sommeliers. Sin sommeliers no estaría aquí. O sea que, bueno, viva el... Pues muchas gracias a todos. Yo no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta del público, alguna aportación, alguna pregunta. Sí. Hola, encantado de conocerles. Algunos de vosotros no os conocía personalmente y es todo un placer. Y me gustaría sobre todo aportar una nueva faceta que no sé si se valora o todavía no se tiene el conocimiento, ¿no? Que es el hecho el poder que tiene un tapón de ser transmisora de sentimientos y de emociones. Un tapón, como ha dicho, una botella de vino es para acompañar con la comida, pero también es para celebrar. En muchas ocasiones utilizamos el cava, champán o vino para hacer celebraciones, para recordar un cumpleaños, para celebrar un aniversario, para un cierre de negocios, para celebrar cualquier infinidad, ¿no? de cosas. Y el tapón nos llega a recordar esos momentos. Muchas personas guardamos los tapones de corcho, nos gusta conservarlos y los admiramos. Y el poder que tiene de transmitir emociones y sentimientos, ese tapón de corcho no está valorado todavía.
Y desde nuestra empresa lo que estamos intentando hacer es poner en relieve esa fuerza que tiene un tapón de corcho y a partir de ella hacer una joya para recordar que es un poder enorme que tiene el tapón de corcho, que tiene el sector corchero. Un tapón de corcho no es solo un tapón de corcho es una joya y no es una pequeña joya, es una gran joya. Creo que hay que ponerlo en relieve. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues daríamos por concluida esta mesa. Yo destacaría unos atributos muy rápidos. Hemos hablado de un sector en constante evolución. Esta placenta, me ha gustado también la metáfora. Me ha gustado la metáfora de los momentos, del terroir, de estos mercados emergentes que necesitan esta cultura del vino y esta, diríamos, esta magia y esta espiritualidad que diría y esta comunicación de estos sentimientos que permite este material. Pues muchas gracias por asistir y poder trasladar la visión un poco de toda la cadena de valor a los asistentes. Nada más, muchas gracias.